¿Qué tal, hermanos? Bienvenidos una vez más a este devocional bíblico. Nuevamente, Dios nos permite reunirnos para meditar la palabra de Dios. Así que vamos a ver en esta ocasión Génesis capítulo 27. Vamos a leer la historia de Jacob y Esaú. Es una historia que en lo personal me agrada bastante, es una enseñanza muy preciosa para mi corazón. Y bueno, vamos a estudiar esta historia. Recuerden que estamos en la serie, ¿verdad? La única ofrenda que Dios acepta. Es un tema muy interesante y nosotros descubrimos cuál es aquella ofrenda que Dios acepta, de la cual se agrada. Entonces nuestra vida será mucho más feliz, ¿verdad? La bendición realmente llegará a nuestra vida. Es un secreto que podemos encontrar estudiando profundamente la Biblia. Vamos a leer Génesis capítulo 27, desde el verso 6. Vamos a leer Génesis 27, del verso 6 en adelante. Dice, entonces Rebeca habló a Jacob su hijo, diciendo, he aquí, he oído a tu padre que hablaba con Esaú, tu hermano, diciendo, tráeme casa y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí dos buenos cabritos de las cabras y haré de ellos viandas para tu padre, como a él le gusta. Y tú las llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca su madre, he aquí Esaú mi hermano es hombre velloso y yo lampiño. Quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador y traeré sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió, hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. Entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre, y su madre hizo guisados como a su padre le gustaba. Y tomó Rebeca, disculpen, los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor, y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello con las pieles de los cabritos, y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob, su hijo. Hasta ahí vamos a leer por el momento. Bueno, como comenté, es una historia que para mí resulta muy interesante porque aunque para mucha gente al leer esta historia parece algo contradictorio, ya que Jacob es uno de los patriarcas más importantes del Antiguo Testamento, un ícono, ¿no? de la Biblia, un hombre, un siervo de Dios, porque de ahí nacieron las 12 tribus de Israel. Finalmente es el padre, ¿verdad? De David, el padre del Señor Jesucristo después. Y es un personaje que tiene una historia muy, muy peculiar, muy curiosa, porque obtuvo la bendición de su padre, la bendición de Dios, por medio de un engaño. Por eso es que resulta interesante, curiosa la historia de Jacob. No es un personaje que haya recibido la bendición de Dios por ser un hombre muy espiritual, por tener mucha fe, por hacer grandes obras para Dios, un trabajo impecable, ¿verdad? Para Dios. No fue así. Jacob estafó a su hermano, engañó a su hermano y a su padre también, y de esa manera recibió la bendición, no solamente de Isaac, su padre, sino la bendición de Dios, porque realmente Dios le bendijo en el futuro. Eh, y vamos a estudiar hoy, ya que estamos en la serie de la única ofrenda que Dios acepta, vamos a estudiar por qué su padre bendijo a Isaac. Perdón, ¿por qué su padre bendijo a Jacob en esta historia tan, tan peculiar? Tenemos que mirar todo el contexto bíblico para entender esta historia y es importante que también recordemos lo que hemos estudiado en las sesiones pasadas, especialmente en la de el día de ayer, ¿verdad? Que estudiábamos acerca de la ofrenda de Abel, ¿no? Él ofreciendo los corderos, ¿verdad? Las ovejas gordas que representan al Cordero de Dios
nuestro Señor Jesucristo, Dios le bendijo, Dios se agradó de aquella ofrenda. En esta ocasión no es la excepción, es muy similar la ofrenda de Abel, ¿verdad? Es muy similar a lo que hizo Jacob, o más bien su madre hizo por Jacob, y de esa manera recibió la bendición de Isaac. Vamos a ver algunos datos de esta historia. Primeramente, ¿quién era Jacob? ¿Qué clase de hombre o joven era Jacob? Dice la Biblia, cuando se refiere a él y explica acerca de Jacob, que era un joven, un hombre que habitaba en tiendas. A mí me llama mucho la atención esta expresión de la Biblia. ¿Cómo se refiere a Jacob? Es un joven que habita en tiendas, mientras su hermano es cazador, ¿verdad? Cada día sale a matar animales, a cazar animales para proveer alimento para su hogar. Jacob habita en tiendas. Y es un oficio que yo no sé ustedes, pero para mí es un oficio que no es ningún tipo de trabajo, simplemente no hace nada, solamente habita en casa, habita en su tienda. No es un trabajo, no es un oficio, no es nada parecido, simplemente Jacob no tenía alguna labor, alguna actividad, alguna responsabilidad, sino que estaba habitando en su tienda todo el día. Muy diferente a su hermano Esaú, quien sí trabajaba, quien sí proveía, era un hijo ejemplar, un hijo que seguramente era el orgullo de su padre. Jacob no, todo lo contrario, no merecía Jacob aquella bendición, no se la ganó en ningún momento, es una bendición que llegó a él solo por la gracia de Dios y ahorita lo vamos a explicar un poco mejor. Su madre estaba atenta a la voz de su esposo, ¿no? De Isaac, y escuchó cuando le dijo a su hijo Esaú, que era por cierto el primogénito, te voy a bendecir, prepara todo, ve al campo, eh, caza un animal y con ese animal cocíname el guisado que a mí me gusta, entonces te voy a bendecir. Su madre Rebeca estaba escuchando atentamente. Cuando escucha a Rebeca, inmediatamente va a buscar a Jacob y le dice, apresúrate, tu padre está a punto de dar la bendición al primogénito. Así que apresúrate, tráeme los cabritos, tráeme cabritos, voy a hacer un guisado, ese guisado se lo vas a presentar a tu papá. No vas a decir que eres Jacob, sino vas a decir que eres Esaú para que te bendiga. Entonces Jacob se preocupa porque Esaú era un hombre velludo, con mucho vello, mucho pelo en el cuerpo. Jacob no, Jacob era lampiño. Entonces le dijo Jacob a su mamá, mamá, mi papá está ciego, ya no puede ver, pero ¿qué tal si me toca? Si toca mis brazos, va a darse cuenta que no soy Esaú, sino que soy Jacob. Lejos de bendecirme, me va a maldecir. Entonces, mamá, no es buena idea. ¿Por qué se te ocurrió esta locura, no? Pero bueno, su madre estaba bien cierta, convencida de que Dios iba a bendecir al hijo menor, porque así había sido la promesa cuando los dos niños estaban en su vientre, Dios le dio esa promesa, el mayor servirá al menor. Así fue la promesa de Dios. Jacob tiene que recibir la bendición. Así Dios me lo prometió. Y bueno, la realidad, haciendo un paréntesis, la realidad es que para Dios esta es la regla irrompible. Dios siempre bendice al que no tiene nada, al que está enfermo, al que es pobre, al que no tiene condición, al más vil, al más menospreciado. Es a quien bendice Dios, no al fuerte, no al que tiene, no al rico, ¿verdad? Sino al que no tiene. Esto hablando en sentido espiritual. No tiene nada que ver con la posesión o los bienes materiales, sino en el corazón, cuando hay pobreza, cuando hay necesidad, entonces Dios bendice, Dios salva. Por eso había dado esta promesa a su madre, Rebeca. Y regresando a la historia,
Jacob, alterado, le dice, mamá, me va a descubrir mi papá y me va a maldecir. Pero Rebeca, muy astuta, idea, ¿verdad? Para que su hijo Jacob, quien es lampiño, se revista de las pieles de los cabritos, para que en cuanto palpe Isaac a su hijo, palpe el vello, el pelo, ¿verdad? No el pelo de Jacob, sino el pelo del cabrito. De esa manera ocultar y disfrazar, ¿verdad? Bien a su hijo Jacob, disfrazarlo como el primogénito. Y bueno, ¿qué tal si me huele, mamá? ¿Qué tal si me huele? Bueno, no solamente te voy a poner las pieles de los cabritos, sino también te voy a vestir con los vestidos preciosos del primogénito, o sea, de Saúl. Porque el olor de un cazador es muy peculiar. Si Isaac se le ocurría oler a su hijo y no huele a sangre, no huele a campo, no huele a sudor, a como huele un cazador, entonces iba a darse cuenta, no es el primogénito, es otra persona, ¿sí? Entonces era muy importante que el olor que desprendiera Jacob fuera el olor del primogénito también. Entonces su madre ideó toda esta estrategia de disfrazar a su hijo Jacob para obtener la bendición. Finalmente, cuando está listo el guisado, ya está lista la vestimenta de Jacob, son los vestidos de Saúl que huelen a campo, que huelen a cazador. Está lista también la piel artificial, ¿verdad? De los cabritos que tenían mucho vello. Está todo listo para que se presente Jacob ante Isaac para recibir la bendición. ¿Y qué sucede? Efectivamente, cuando entra Jacob a la tienda de su padre, ¿quién eres tú, hijo mío? Yo soy Esaú, le dice. Pero no suena a Esaú. Ah, tu voz no parece la voz de Esaú. A ver, ven, acércate. Te voy a tocar, te voy a palpar. Cuando lo toca, palpa no a Jacob, sino al cabrito, a las pieles del cabrito, ¿no? Que lo cubrió. Ah, es verdad, eres velludo. Sí, eres mi primogénito. Después lo olió también y al olerlo, olió a campo. Olió a sangre, a sudor, como huele un cazador. Entonces, dice la Biblia, le bendijo. Jacob finalmente recibió la bendición de su padre. Era la bendición de Dios que le iba a respaldar, a proteger toda su vida. Realmente la vida de Jacob fue muy bendita. Eh, Dios le acompañó siempre. Por medio de sus hijos, Dios le bendijo, ¿verdad? Dios le cumplió tantas promesas, tantas bendiciones, pero todo fue a raíz de este engaño, ¿no? Esta farsa o este disfraz que se puso Jacob haciéndose pasar por el primogénito. Pero, ¿qué enseñanza tiene esta historia, hermanos? Mucha gente, como he mencionado en las sesiones pasadas, intenta recibir la bendición de Dios, intenta ser acepto delante de Dios con su obra, con su esfuerzo. Entonces, no presenta lo que debe presentar, que es lo que presentó Abel, que es lo que presentó también Jacob, la sangre, el sacrificio del Cordero de Dios, el Señor Jesucristo, sino presenta su propia obra, como el fariseo, ¿no? Gracias Dios porque yo no soy malo, yo no soy como esos pecadores, adúlteros, ladrones, sino yo soy bueno, yo ayuno, yo diezmo, yo ayudo a los demás, yo soy una persona ejemplar. Por eso te doy gracias, yo vengo a ti con mi obra, con mi buen comportamiento. Dice la Biblia que ese fariseo no fue justificado. Pero el publicano
aquel ladrón, aquel hombre inmoral, con grandes errores, grandes faltas y pecados, pidió misericordia, pidió que Dios fuera propicio a él, Dios fuera favorable a él. Entonces salió justificado. Dios le justificó, Dios le bendijo. De la misma manera, entre Esaú y Jacob vemos esa diferencia. Esaú tenía de qué gloriarse, tenía su obra, era un hijo ejemplar, cazador, proveedor, eh, hacía correctamente lo que su padre le decía, como el fariseo, ¿no? Yo hago, yo soy, yo tengo, cuánta bondad hay en mí, igual que Esaú. Esaú se presentó delante de Isaac, eso lo vemos más adelante en el mismo capítulo 27, con su guisado, ¿hecho por quién? Por él mismo. ¿Y de dónde viene esa carne? Del animal que él cazó, ¿no? O sea, con su mérito, su esfuerzo. Si yo fuera Isaac, a mis dos hijos los hubiera bendecido, porque ambos son mis hijos, ¿no? A ambos yo los amo, a ambos les toca bendición, pero ¿qué hizo Isaac? Bendijo a Jacob, bendijo al que no tenía ninguna condición, pero a Esaú no solamente no le dio bendición, sino que le dio maldición. Lo maldijo. Entonces, nosotros con esta historia, hermanos, podemos tener una línea muy, muy clara, muy definida de lo que agrada y lo que no agrada a Dios. Igual que la historia de Caín y Abel, Dios se desagrada, Dios maldice cuando interviene la obra del ser humano, cuando interviene el mérito, el esfuerzo del ser humano. Dios maldice, Dios rechaza. Sin embargo, cuando ve, por más que sea una persona mala, muy, muy sucia, muy débil, inútil como Jacob, ¿no? Pero ve la señal, el olor de su Hijo Jesucristo, en este caso los cabritos, ¿no? Los cabritos que estaban protegiendo o cubriendo a Jacob, y huele a su Hijo, entonces se agrada, bendice, ayuda a aquella persona. Es la manera correcta de acercarse a Dios con una ofrenda. Nunca por el esfuerzo personal o el esfuerzo humano. Es algo muy importante, hermanos, que vemos en la Biblia una y otra vez. ¿A quién Dios bendice? Disculpen. ¿A quién Dios da su gracia? ¿A quién Dios salva? Dice la Biblia que Jesucristo vino a sanar a los enfermos nada más. No a los que no tienen necesidad de médico, sino a los enfermos. Y Dios escogió a lo vil, a lo menospreciado, a lo más débil de este mundo. Dios escogió para bendecirlo, para salvarlo. Y hermanos, la verdad es que todos los seres humanos somos débiles, porque todos provenimos del polvo de la tierra. Nadie puede decir, yo soy fuerte, yo soy bueno, yo soy digno, yo merezco. Nadie. Si acaso una persona dijera eso, es porque está cegado totalmente por su orgullo, por el pecado, ¿verdad? Eh, por la influencia del mundo, por la influencia de Satanás puede decir eso. Yo soy bueno, yo soy digno. No conoce realmente la verdad que está escrita en la Biblia. Todos somos polvo de la tierra. Por eso lo único valioso en nuestra persona, hermanos, es el Señor Jesucristo. Lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Si una persona tiene en su corazón esa fe, esa confianza, en Cristo yo fui bendecido, yo fui salvo, yo fui justificado, entonces Dios le bendice automáticamente, no importa si es una persona débil.
El apóstol Pablo, él decía, yo soy débil, pero gracias a Dios que soy débil, porque Dios me dijo, mi poder se perfecciona en la debilidad. Qué bueno que eres débil, Pablo, porque mi poder se va a perfeccionar en ti. Entonces el apóstol Pablo se jactaba, se sentía orgulloso. ¿De qué? De su debilidad, de sus errores. Qué bueno que yo no soy bueno. Qué bueno que yo no soy digno, porque la gracia de Dios entonces se perfecciona en mí. Es la verdad, hermanos. El Evangelio de la Biblia es así. Únicamente al pecador, al débil, Dios ayuda cuando hay fe. Cuando hay fe en la sangre del Cordero. Cuando se reviste como Jacob de las pieles del cabrito, que no es otra cosa más que la sombra de Jesucristo, el Cordero de Dios. Cuando uno se reviste de la justicia de Cristo, de la sangre de Cristo, puede ser acepto en Dios. Y allí mismo en Génesis capítulo 27, pero en el versículo 18 vamos a leer, para comprobar con la Biblia lo que sucedió con Jacob, ¿no? Dice en el 18, entonces este fue a su padre y dijo, Padre mío. E Isaac respondió, heme aquí, ¿quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre, yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste, levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo, ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió, porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. E Isaac dijo a Jacob, acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Y no le conoció, porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, y le bendijo. Quiero detenerme un poco hasta aquí, hermanos. En este versículo 23 dice algo clave. No le conoció. En ningún momento Isaac supo que era Jacob, sino según lo que palpó, lo que olió, ¿verdad? Lo que escuchó. Esa persona era Esaú. Era el que merece la bendición. Era el primogénito. Era el hijo ejemplar. Cuando Dios nos ve a nosotros, hermanos, Dios ya no ve nada nuestro. Esto es algo hermoso, increíble. Dios ve a su Hijo Jesucristo en nosotros. Por eso el apóstol Pablo dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ni un solo centímetro de nuestro ser Dios detecta, Dios ve, cuando creemos en el Evangelio, sino cuando Dios nos ve, ve a su Hijo amado, que nos reviste, que nos cubre, que nos justifica, por eso nos bendice, por eso nos ayuda. Cuando ustedes hacen una oración, ¿acaso no ustedes oran de esta manera? En el nombre del Señor Jesucristo te pido. Amén. Es la oración correcta, ¿no? Nunca oramos a Dios en mi nombre, amén. No, porque entonces, si Dios ve a Eduardo, ¿cómo va a bendecir? ¿Cómo va a responder? Cuando Dios ve a su Hijo Jesucristo, entonces trabaja, cumple sus promesas. No le conoció, dice aquí en el versículo 23, no le conoció, porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú. ¿Y qué sucede? Le bendijo, dice aquí, le bendijo. Entonces, hermanos, ¿cuándo Dios va a bendecir nuestras vidas? Cuando nosotros nos despojemos totalmente de lo que nosotros somos. Como dice Jesucristo, dijo Jesucristo, quien quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. Entonces puedes seguirme. Cuando te niegues a ti mismo,
Cuando dejes de confiar en lo que tú puedes hacer, en tu trayectoria, en tus méritos, en tu esfuerzo, cuando dejes eso a un lado y solo te apoyes en la justicia de Jesucristo, en la obra del Señor Jesucristo, entonces te voy a bendecir. Ese es el punto de vista de Dios, esa es la regla de Dios. Y bueno, vamos a ver un pasaje más, está en Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4, en donde habla de el patriarca Abraham. Versículo 2 al 5, leamos este pasaje del Nuevo Testamento, dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Aquí está el caso de Esaú, ¿cierto? Al que obra, al que hace con sus manos, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Finalmente, el versículo 5, más al que no obra, como Jacob, ¿no? Él realmente no hizo absolutamente nada, pero creyó a su madre, creyó la palabra, creyó que su padre le iba a bendecir, no en sus méritos, sino en los méritos del primogénito. Dice, más al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, que es el Señor Jesucristo, su fe su fe le es contada por justicia. Qué gran verdad bíblica, tan hermosa, tan puntual y específica. Su fe le es contada por justicia, no su obra. Todo lo contrario, al que obra, su salario es contado como deuda, o sea, le toca maldición. Al que obra se apoya en sus méritos, en su esfuerzo, le toca maldición. Pero el que no obra, como dice aquí este versículo 5, sino cree en lo que hizo el Señor Jesucristo, le justificó, aunque era pecador, aunque era inmerecedor, pero le justificó. Entonces su fe le es contada por justicia. Hermanos, la salvación por medio de Jesucristo es algo maravilloso, invaluable, algo que ni con todo el dinero del mundo podríamos comprar o valorizar. Porque la salvación, la vida eterna, el perdón del pecado es así, solo por la fe. Si ustedes creen que el Señor Jesucristo en aquella cruz les justificó, les hizo justos, les hizo santos, entonces esa fe Dios se las cuenta como justicia. Por eso no podemos decir que somos pecadores. El pecador es el que no ha sido justificado, el que sigue intentando cubrir su pecado con buenas obras, el que sigue tratando de hacer méritos para ganarse la bendición, pero el que realmente creyó en lo que hizo Jesucristo por él, perfectamente le ha limpiado su pecado para siempre. Entonces es justo, ha sido justificado, ya no es más culpable, ya no es más pecador, porque Dios ni siquiera le ve a él. Dios ve al Hijo amado, al primogénito, a Jesucristo. No nos ve a nosotros, hermanos. Por eso delante de Dios nosotros somos limpios, somos santos, como dice Hebreos capítulo 10, versículo 14, somos perfectos para siempre. Esa es la verdad del Santo Evangelio. Hermanos, esta serie, ¿cuál es la única ofrenda que Dios acepta? Personalmente es un tema muy, muy valioso para mi corazón, para mi vida, porque yo cuando descubrí esta verdad, yo descansé realmente. Yo muchos años viví como un fariseo, intentando ser buen cristiano, intentando ser buen hermano,
la verdad es que yo fracasé, nunca pude cumplir las exigencias de la ley, de los mandamientos, nunca pude. Yo llegué a la conclusión, realmente soy malo, soy pecador. Creo que la Biblia, los mandamientos, las ordenanzas de Dios son imposibles de cumplir para mí. A esa conclusión yo llegué. Lo intentaba, pero nunca lo logré. Cuando escuché el mensaje correcto de la salvación, solo por fe Jesucristo te justificó, no por tu obra, no porque te esfuerces en cumplir ciertas normas o mandamientos, sino solo por fe fuiste justificado para siempre. Entonces, y termino con esto, ¿un cristiano no debe hacer buenas obras? Por supuesto que sí. Claro que sí. Un cristiano debe hacer buenas obras. Se deben manifestar las buenas obras, porque la Biblia dice en Santiago, si no mal recuerdo, muéstrame tu fe sin tus obras. ¿Cómo puedes decir que crees si no se manifiestan obras en ti? Claro, la fe como resultado se obtienen las obras. Por medio de la fe, de la salvación, del evangelio que cae en el corazón de una persona, entonces Dios trabaja, Dios se manifiesta, Dios le transforma, Dios le hace vivir conforme a su voluntad. Pero las obras son las obras del Espíritu Santo en nosotros. Las obras de Dios en nosotros. Lo que provoca el poder de la palabra en nosotros. Pero nunca porque nosotros pudimos hacer esas obras por nosotros mismos. Realmente lo único que cuenta delante de Dios es la fe. Y de la fe nacen las obras. Bueno, hermanos, hemos llegado a la conclusión de esta tercera parte de la serie, ¿cuál es la única ofrenda que Dios acepta? Espero que con la historia de Jacob, ustedes también, igual que yo algún día, descansen en Dios, crean realmente que han sido justificados en la cruz del Calvario. Gratuitamente han sido justificados, como dice Romanos 3, versículo 24. Bien, hasta aquí hemos llegado con esta sesión. Espero que pasen excelente día todos ustedes. Nos vemos para la próxima. Hasta luego. Hola, mi nombre es Eduardo Mora. Soy Valeria Hernández. Soy Loreto Mendoza. Y yo soy David Arellano. Y somos miembros de la Misión Buenas Nuevas, México. Desde que escuché la palabra de Dios, mi vida ha sido mucho más feliz. Ahora puedo vivir con esperanza. Desde que conocí el perdón del pecado a través de la Biblia, pude liberarme de la tristeza y de la atadura de la enfermedad. Desde que conocí a Dios, la iglesia siempre ha guiado mi vida y ahora tengo fe en lo que Dios tiene preparado ya para mí. Cuando creí en el Evangelio, encontré el camino hacia la felicidad verdadera. ¿Quieres saber cuál es ese camino? Te esperamos en el Retiro Juvenil Latinoamericano 2023. Del 13 al 16 de abril. En la Universidad Justo Sierra, plantel 100 metros. Regístrate al número 55 92 34 09 39 o bien envíanos un mensaje vía inbox. Ven, invita a todos tus amigos. No te lo puedes perder.